una clase relacionada con el tema plano cartesiano, que continúa después de lo que fue el tema anterior, producto cartesiano. Este tema es un poco corto, pero es importante comprenderlo porque está relacionado con las temáticas que vienen más adelante. El plano cartesiano es la unión de dos rectas perpendiculares que dividen un plano en 4 cuadrantes. Allí pueden mirar la imagen donde tenemos lo que es el plano cartesiano como tal. Ese plano cartesiano es ese que se está encerrando en el cuadrado, se divide en 4 cuadrantes. Es importante identificar esos cuadrantes porque a partir de eso podemos mirar qué puntos y qué coordenadas se van a ubicar en cada uno de ellos. Tenemos el primer cuadrante y allí mismo nos está indicando qué coordenadas van en ese cuadrante. Siempre vamos a tener en este primer cuadrante coordenada X positiva y coordenada Y positiva. En el segundo cuadrante siempre vamos a tener coordenada X negativa y coordenada Y positiva. Tercer cuadrante vamos a tener coordenada X negativa y coordenada Y negativa, que es la información que tenemos debajo de cada cuadrante. Y en el cuarto y último cuadrante vamos a tener X positiva y Y negativa. Eso es importante porque al momento de ubicar unos puntos en el plano cartesiano, lo primero que debemos identificar es el signo que tiene cada una de esas coordenadas, para así poderlas ubicar en el cuadrante que le corresponde. En la parte de abajo de la diapositiva, vemos que hacen una descripción de lo que es el plano cartesiano. Me indican que el eje horizontal, que se lo voy a resaltar en rojo, es el eje X, que allí tiene su letra X que lo identifica, y ese eje X es donde se ubican lo que se le llaman abscisas, y viene siendo el primer número dentro de un punto, dentro de una coordenada. Y la recta vertical, que se la voy a resaltar también en color rojo, es el eje Y se le conocen a los números que hacen parte de ella como ordenadas. Entonces debemos tener claro que siempre vamos a tener un punto que va a representarse con una letra y el primer numerito, que en este caso le voy a colocar como ejemplo 3, y el segundo número un 5, el primer número que sería el 3 se le considera la abscisa y el segundo número, la segunda coordenada que es un 5 se le considera ordenada. Y se ubican de acuerdo al signo que tenga cada uno de ellos para poder mirar e identificar en qué cuadrante va. Si vemos el 3 es un número positivo, por lo tanto, va a estar ubicado en esta parte que le voy a resaltar. Va a estar ubicado en esta parte del eje. ¿Por qué sé que va a estar en esa parte del eje? Porque allí es donde se ubican siempre los números positivos para el eje X. Es decir, toda abscisa que sea positiva va a estar siempre ubicada en esa parte del eje X. Y el 5 es un número positivo, por lo tanto voy a ubicarlo en el eje Y, en esa parte que también le voy a resaltar. ¿Qué me indica eso? Que este punto 3,5, cuando lo ubique en el plano cartesiano, va a estar en el primer cuadrante. ¿Por qué sé eso y por qué tengo esa seguridad? Porque si miro esa ubicación general del punto que está debajo del cuadrante, me dice que allí siempre va a estar un X positivo y un Y positivo. Y si podemos ver el ejemplo del punto que es 3,5, pues los dos son positivos, lo que me indica que van a estar ubicados exactamente allí. ¿Qué puedo analizar a partir de eso? Que cuando me den un punto cualquiera, yo primero identificaré qué signo manejan cada uno de las coordenadas que tengo allí y lo puedo ubicar en el cuadrante que le corresponde.
Eso es lo que tiene que ver con lo que es plano cartesiano. Ese plano cartesiano, analizando un poco más de lleno, ese plano cartesiano me permite ubicar muy fácilmente, de acuerdo a las divisiones que tiene, de la cuadrícula que se maneja dentro de cada plano cartesiano, que hace mucho más fácil la ubicación de los puntos. Entonces, si analizamos este cuadro que tenemos ahora, que representa el plano cartesiano, siguen mostrándonos los cuadrantes en cada uno de ellos y nos muestra y nos resalta lo que viene siendo los ejes. El eje X pues está en rojo y el eje Y está en negro. Y nos resaltan algo bastante importante. Nos están resaltando algo que se le llama origen. Ese origen es donde inician cada uno de los ejes para lo que son números positivos y números negativos. Si nos enfocamos en el eje X, que es el color rojo, a partir de allí comienza un conteo hacia la derecha y hacia la izquierda de los números positivos y negativos, que es bueno tenerlo claro. Si hacemos el análisis a partir de ese origen hacia la derecha, podemos ver que el primer número que le encerré en ese rectángulo es el 1, después viene el 2, el 3, el 4 y el 5. Y así va hasta el infinito con relación a los números positivos. Y hacia la izquierda yo voy a ubicar el menos 1, el menos 2, el menos 3, el menos 4 y el menos 5. Eso con relación al eje X. Debo tener claro que a partir del origen hacia la derecha, debo ubicar los números positivos y a partir del origen hacia la izquierda, debo ubicar los números negativos. A partir del origen hacia arriba, en el eje Y, debo ubicar los números positivos. El 1, el 2, el 3, el 4 y el 5. Y a partir del origen hacia abajo, debo ubicar el menos 1, el menos 2, el menos 3, el menos 4 y el menos 5. Es importante ubicar estos puntos porque de acuerdo a eso yo puedo ubicar los puntos en el plano. Si lo hago de forma incorrecta, pues no será lo que me permite ubicar de la forma ideal los puntos en el plano. Entonces, hay que tener muy en cuenta esto que le acabo de orientar. Eje X a partir del origen hacia la derecha positivos, hacia la izquierda negativos. Eje Y a partir del origen hacia arriba números positivos y hacia abajo números negativos. Eso se debe tener claro por lo que les mencioné y porque la construcción del plano cartesiano la hacen ustedes. Entonces, tiene su hoja en blanco y necesita construir su plano cartesiano. Lo primero que va a hacer es trazar las dos rectas que sean perpendiculares y a partir de ahí comenzamos a ubicar los puntos, ya sean negativos o positivos, de acuerdo a cada uno de los ejes. Hay un detalle importante para lo que es la construcción del plano cartesiano. Debe existir una relación entre los números positivos y negativos de cada uno de los ejes con relación a la ubicación. Es decir, si me piden ubicar en el plano cartesiano un punto como por ejemplo el 20,3, indica que el 20 va en el eje X. Indicarme que está en el eje X implica que en ese eje debo colocar los números mínimos hasta el 20 para poder lograr identificar o ubicar lo que es el número en el plano cartesiano. Entonces, colocar de uno en uno en ese eje X, lo que va a hacer es que se extienda demasiado. Entonces pasa a uso una estrategia que es llevar los números, por ejemplo, de 2 en 2, de 4 en 4, de 5 en 5. Eso dependiendo de qué número debo ubicar dentro del plano cartesiano. Si lo llevo de 2 en 2, es porque voy a ubicar un número como 8, como 10, como 12. Pero si tengo el número 50 en el eje X, pues debería llevarlo de 5 en 5.
o de 10 en 10 de acuerdo a la amplitud que tenga en la hoja donde voy a graficar. Si yo llevo los números de 5 en 5 en el eje X, lo ideal es que en los positivos, lo ideal es que hacia los negativos también los lleve de 5 en 5, de 10 en 10, de lo que use para el derecho lo debo usar para la izquierda. El eje Y, ya en ese caso es independiente. Si yo puedo llevar el eje X de 5 en 5, puedo llevar el eje Y de 2 en 2. Lo importante es que entre cada número se mantenga ese mismo intervalo. Si lo llevo de 2 en 2, siempre debe ir de 2 en 2. Si lo llevo de 5 en 5, siempre debe ir de 5 en 5. No es que los primeros números los voy a llevar de 5 en 5 y los que vienen los voy a llevar de 2 en 2 y los que siguen de 3 en 3. No, debo llevar siempre ese mismo intervalo entre números. Eso es importante para que el gráfico en un caso me salga de forma correcta. Después de haber construido el plano cartesiano, ya podemos entonces ubicar en ese plano los puntos que nos indiquen. Cada punto en el plano le corresponde lo que es un par ordenado. Ese par ordenado es lo que le comentaba, que tendrá un número para el eje de las abscisas y un número para el eje de las ordenadas. Y de acuerdo al signo que tenga cada uno de ellos, pues irá en uno de los 4 cuadrantes que tiene el plano cartesiano. Lo ideal es que cada punto esté representado con una letra en mayúscula, que me indique y me relacione que ese es el punto ubicado en el plano. Dentro de paréntesis estarán separados por coma cada uno de los puntos que representa abscisa y ordenada respectivamente. Después que se ubiquen en el plano, pues ya miraremos qué tema sigue, cuando entonces cada unión al menos de 2 puntos me estará formando lo que va a ser una recta, pero eso lo miraremos más adelante. Entonces, para yo poder ubicar un punto en el plano, voy a mostrarle un programa en línea que pueden encontrar en Google, GeoGebra, donde ustedes pueden mirar y aclarar un poco la ubicación de los puntos en el plano. Ya les comparto nuevamente la pantalla para que puedan mirar la ubicación del punto que yo quiera de acuerdo a las coordenadas que me indiquen de ubicar en un plano cartesiano. De los puntos en el plano cartesiano, tenemos que analizar lo siguiente. En primera instancia, tener claro que el eje X es el horizontal y el eje Y es el vertical. Si yo quiero ubicar un punto en el plano, debo tener claro quién es X y quién es Y dentro de esas coordenadas que me indican o que me dan. Si yo quiero ubicar en el plano 4,3, 4,3 indica que el primer numerito va en el eje X, es decir, iría aquí, y el 3 en el eje Y. Eso indica que el punto como tal iría en la intersección de esas dos líneas rojas. Allí debería ubicar el punto. Y a partir de eso, yo más adelante, y así mostrarle eso, le explicaré cómo se ubica un punto en el plano cartesiano. Lo importante es que ustedes tengan claro que el primer número eje X, segundo número eje Y. Primer número se le llama abscisa, segundo se le llama ordenada. Entonces, 4,3 iría exactamente aquí. Iría exactamente allí. Con este programa GeoGebra solamente lo podemos buscar en Google y nos muestra cómo podemos ubicar los puntos en el plano cartesiano para practicar. Si yo quiero ubicar 6,2, indica que el 6 eje X, es decir, va en esta parte, 6,2, y el 2 en el Y, está acá. Le busco la intersección donde están esos dos puntos y sería ahí la ubicación. 6,2, hay que tener claro y le resalto que
Pues si queremos ubicar, si ubicamos 6,2, queremos ver lo importante que es el orden de las coordenadas, de ubicar la abscisa y ubicar la ordenada. Entonces miramos que ahora quiero mostrar cómo se ubica 2,6. En ese caso 2 sería abscisa y 6 sería ordenada. En el caso anterior que teníamos 6,2, que es donde está el punto B, 6 era abscisa y 2 era ordenada. Ahora invertimos esos puntos, esas coordenadas, y nos da 2,6. 2,6 se ubicaría allí, que sería el punto C. Eso nos demuestra lo importante que es el orden al momento de ubicar un punto en el plano cartesiano. Aquí tenemos el punto A que es 4,3. Ahora quiero ubicar otro punto que es 3,4 e iría aquí, que sería el punto D. Nos demuestra nuevamente la importancia de lo que es el orden en el momento de ubicar un punto en el plano cartesiano. Todos estos 4 puntos están ubicados en el primer cuadrante. Ahora, quiero ubicar un punto importante, que es el punto E. Ese punto E que él ubica allí es el punto 0,0. Es 0 en X y 0 en Y. Es importante tener en cuenta eso, que cuando se pida ubicar en el plano cartesiano el origen, sería 0,0. Entonces, ya tenemos allí un punto E. Ahora queremos ubicar un punto en el segundo cuadrante, que puede ser -3, que sería abscisa, 3, que sería ordenada. Y estaría ubicado en el punto F que sale allí. Si quiero ubicar -2,2, sería -2 eje X, 2, que sería en el eje Y, y estaría ubicado aquí. Debemos analizar nuevamente que -3 eje X, -2 eje Y, se ubicaría ese punto ahí donde sale la H. Si quiero el punto -1, -1, indica que -1 en X y -1 en Y. Iría exactamente allí donde está el punto Y. Cada letra me va haciendo la representación de los puntos que voy ubicando en el plano. Si quiero ubicar en el cuarto cuadrante un punto, tendría que ser X positivo y Y negativo. Entonces sería 4, -1. 4 en X y -1 en Y. Iría ahí donde está el punto J. Si quiero otro punto, en ese mismo cuadrante podría ser 9, -2. 9 en X, -2 en Y. Y así voy ubicándolo a partir de las coordenadas que me indiquen para el punto y el signo que lleve cada uno de ellos. Es importante ver y analizar las coordenadas cuando me las dan, cuando me las indican, mirar cuál es la abscisa, cuál es la ordenada y cuáles son los signos para saber exactamente en qué parte del plano se debe ubicar. Esto es lo relacionado con lo que es plano cartesiano. Ya más adelante miraremos la temática que sigue, que implica que debemos aprender la parte de la ubicación de los puntos en el plano, ya que me permite poder hacer todos los procesos bien que vienen más adelante.